Ayer hablando con el embajador López Caballero, muchos años radicado en Moscú y un gran lector de la historia rusa, nos decía, vayan a YouTube y busquen los 3 minutos del exministro García Margallo sobre el tema de Rusia. Después de que hicimos esa recomendación de invitar a la gente a ver al exministro García Margallo hablando de la crisis, de la tensión entre Rusia y Ucrania, muchos correos nos llegaron diciéndonos, ese tipo la tiene muy clara. Por favor, llámenlo que sería de gran ayuda para entender un tema tan lejano a nosotros desde este lado del océano. Señor exministro José Manuel García Margallo, nuevamente molestándolo desde la radio colombiana. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Rafael, usted siempre tiene una reflexión de lo que no puede ser, pero puede ser, pero no puede ser. Sí, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Señores ministro, lo que no puede ser y además es imposible, esa guerra con Ucrania por cuenta de que Ucrania quería entrar a la OTAN y podría desatarse un conflicto de dimensiones nucleares o hasta desconocidas, ¿eso simplemente nunca pudo ser? Yo creo que no puede ser. Lo que sí puede ser, y de hecho es que este conflicto es un conflicto muy antiguo, responde a la política exterior rusa de toda la vida, y lo que me temo es que siga congelado durante un tiempo y provocando tensiones puntuales, como 2013, 2014 y ahora. ¿Por qué digo esto? Porque el fondo del problema es que Occidente no se fía de Rusia y Rusia no se fía de Occidente. Y eso ha determinado que la política exterior, desde el tiempo de los zares hasta ahora, se haya concretado en tener a sus adversarios lejos de sus fronteras. Rusia ha sido invadida muchísimas veces en la historia por los mongoles, por los polacos, por los lituanos, por Napoleón, por Hitler, y el Pacto de Varsovia fue la respuesta que dio la Unión Soviética a esa necesidad de protección. Un anillo que incluía los países que estaban en la órbita soviética, que servían, insisto, de escudo hacia esa hipotética invasión. Cuando se disuelve la Unión Soviética y se desaparece el Pacto de Varsovia, los rusos entienden, Gorbachev en este caso, que se les ha prometido que no se va a aprovechar la ocasión, esta debilidad transitoria, para avanzar las fronteras políticas, Unión Europea, o militares, OTAN, hacia sus centros neurálgicos. Ellos sostienen que aprovechando la debilidad de Yeltsin, esa promesa se incumple. Y todos los países fronterizos que formaban parte del Pacto de Varsovia pasan a integrarse en la OTAN. Cuando los occidentales, insisto, esta es la versión rusa, dan un paso más, intentan atraerse a Georgia, que ya formaba parte de la Unión Soviética, los rusos reaccionan alentando la secesión de 2 regiones, Abjasia y Osetia del Sur, que hoy son teóricas repúblicas independientes, no reconocidas prácticamente por nadie, pero sí por Rusia. Cuando se avecina un paso más, que es la petición de Ucrania de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, Putin advierte a Yanukovych, al presidente ucraniano, que de hacer eso va a ser considerado como un país tercero. ¿Qué quiere decir eso en términos económicos? Que van a tener que pagar el gas y el petróleo, no como un país aliado, no como un país miembro de la Unión Euroasiática, sino precisamente como un país extraño. Yanukovych se asusta, se producen las manifestaciones en Maidán por los proeuropeos, se llega a un acuerdo en que Yanukovych, estoy hablando de 2014, Yanukovych accede a hacer un gobierno de concentración al que delega sus poderes, a federalizar el país para concentrar a las minorías rusas, a los 7 oblast, 7 regiones
en que los rusos son mayoritarios y a convocar elecciones. 2 días después, la Rada del Parlamento depone a Yanukovych, cosa que los rusos interpretan como una quiebra del pacto. Y a partir de ahí se desencadena el infierno. Los rusos invaden Crimea, se anexionan Crimea, hay sanciones a Rusia, y Rusia responde alentando el separatismo de 2 regiones, Donetsk y Lugansk, que están al este, que son de mayoría rusa, y que hoy están fuera del control de Ucrania. Y llegamos a este momento y lo que Rusia dice, oiga, garantíceme usted que no va a seguir avanzando las fronteras militares. El razonamiento es muy sencillo. Si en el pacto de Varsovia las tropas aliadas occidentales estaban a 3.000 kilómetros de San Petersburgo, ahora están a 160. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues en un callejón sin salida. Yo creo que no va a pasar nada. Pues las hipótesis de mayor a menor serían una guerra entre Rusia y la Alianza Atlántica, en que entrarían en conflicto 4 poderes nucleares: Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. La segunda sería una guerra limitada por tierra en Ucrania, también a desechar. Biden el otro día advirtió a los americanos que estuviesen en Ucrania que tendrían que abandonar porque el suelo ucraniano no se les podría rescatar, es decir, Estados Unidos no pondría tropas en el terreno, cosa perfectamente comprensible después de lo que hemos visto en Siria y en Afganistán. El tercer escenario es que los rusos inciten a los separatistas de algunas regiones, y estoy pensando en 2 escenarios, Mariupol y Odessa, 2 ciudades situadas al sur y de mayoría rusa, a crear incidentes, con lo cual los rusos podrían entrar a ayudarles. También lo descarto. Lo que sí creo que puede suceder es que Rusia dé un paso más a los que ya ha dado y reconozca jurídicamente como estados independientes a esas 2 repúblicas populares que no están ya bajo control ucraniano, y a partir de ahí firme un acuerdo de seguridad con ellos. Eso obligaría, pues sería un desmembramiento más de Ucrania. Ucrania ya perdió Crimea, y ahora ya pierde jurídicamente otras 2 regiones. Es otra amputación más a establecer sanciones económicas a Rusia. Se ha barajado mucho, se ha barajado el negar las exportaciones de microchips, el cerrar el mercado de capitales a las grandes empresas rusas, al sacarles del sistema de pagos SWIFT y sobre todo está el gas. Si Europa decide sancionar a Rusia no comprando gas, o Rusia decide castigar a Europa no vendiéndole gas, aquí va a haber muchos millones de europeos que van a pasar frío. Salvo que hará traer gas licuado en barcos metaneros, que será mucho más caro y retrasará la recuperación. Y el gran problema aquí es que Rusia está empezando a buscar clientes alternativos y aliados estratégicos alternativos, y eso es China. Y si Rusia salía con China, todo este tablero internacional, el equilibrio actual se rompe. Es decir, China y Rusia formarían un bloque en contra de los Estados Unidos y sus aliados occidentales. Esa es, en mi opinión, la situación en la que estamos. Y a la vista de lo que usted dice, de esa situación, ya se sabe que cuando 2 elefantes se pelean, el que sufre es la hierba, y en este caso la hierba es Ucrania. ¿Por qué le interesa? No, y Europa, Bueno, y Europa especialmente, pero Ucrania especialmente. Porque, ¿por qué en ese caso le interesa a Ucrania estar dentro de la OTAN cuando podría jugar en el mejor de los 2 mundos? En el mejor mundo de Rusia y en el mejor mundo de la Unión Europea. Esa es la gran pregunta y yo creo que es el gran error de Ucrania. Es decir, si Ucrania accede a entrar en la OTAN, pide entrar en la OTAN y la OTAN accede a esa solicitud, nos encontramos con un riesgo geoestratégico enorme. Nos podríamos ver envueltos en cualquier conflicto ahí, pero Ucrania, que es la hierba, como usted dice, sufriría mucho más, porque dependen económicamente y sobre todo energéticamente de Rusia. Y entonces tendríamos que suplir a Rusia, pero yo no sé a qué costo y durante cuánto tiempo. Por otra parte, yo creo que Ucrania haría muy mal en pedir eso, porque, insisto, es un país dividido, prácticamente 2, hay 2 Ucranias.
la Ucrania que formó parte del Imperio Ruso y la Ucrania que formó parte de la Confederación Polaco-Lituana o del Imperio Austrohúngaro, que no se entienden, la división del país seguiría y desde luego tendrían que renunciar para siempre a controlar Crimea o a controlar las dos repúblicas rebeldes de Donbass y Lugansk. Yo no entiendo qué es lo que gana Ucrania en esto, creo que han hecho un error enorme y que esto se solucionaría, y solo se solucionaría, si redefinimos un nuevo espacio de seguridad en Europa, que tranquilice a Rusia, que los occidentales no le van a agredir, y que tranquilice a los países fronterizos de Europa que forman parte de la OTAN, de que Rusia no les va a agredir. Hubo un pacto, usted recordará, Reagan-Gorbachev, de destruir los misiles de alcance intermedio entre 500 y 5.000 kilómetros que Trump denunció. Yo creo que había que volver a ese tema y crear ahí un espacio de seguridad, de tranquilidad mutua. Pero Europa tiene que empezar a decidir por sí misma, dentro de la alianza, pero defendiendo sus intereses, porque esto en ningún caso lo van a pagar los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un exceso de energía, no un defecto. Nosotros es lo contrario. Ministro, ya nos había alertado nuestro embajador Alfonso López Caballero sobre su sabiduría y precisión para entender bien este fenómeno, y aquí lo ha demostrado como nos lo advirtió López Caballero. Quiero manifestarle que a mí me parece que la fórmula que utilizó Rusia de la rueda de prensa entre el presidente Putin y su canciller Lavrov es una manera de comprobar la fortaleza de su tesis, de que lo que están es evitando las conflagraciones terribles que se derivarían de las hipótesis del no arreglo. Me llamó mucho la atención la forma diplomática, es decir, llevar a la televisión al suministro de Relaciones Exteriores, sentarlo en una mesa grandísima, bastante retirado de él, para hacer un solo diálogo entre dos y decir que sí se justifica continuar la negociación diplomática, me pareció que es la prueba de que Rusia no encontró otro mejor camino para salir del conflicto en que está metido. Bueno, déjame que les recuerde una cosa. En Occidente se insiste mucho en que Ucrania es un país soberano y que por tanto puede tomar la decisión que quiera de pedirle el ingreso en la OTAN, cosa que es verdad. Pero en el mundo en que vivimos esa capacidad de autodeterminación es limitada. Recuerde usted Cuba, la crisis de los misiles, cuando Rusia quiso establecer misiles en un país que era soberano como Cuba y Estados Unidos dijo que no, porque eso afectaba a su seguridad. Yo creo que aquí todo lo que no sea arreglar esto solo sirve para crear tensiones, para aumentar esa desconfianza que viene del fondo de los siglos y que periódicamente surjan tensiones como las que han sufrido ahora. Sí, y en medio de todo esto, en la última hora se conoce, por ejemplo, que la Duma rusa votó a favor de reconocer la independencia de las regiones prorrusas de lo que usted precisamente nos estaba hablando, de Donetsk y Lugansk. Sí. Y también otra cosa que usted otra cosa que ha insistido, que lo he seguido con mucho detalle porque su conocimiento es muy claro del tema, es que mientras todo el mundo discute esto, y volviendo al tema de Ucrania se está desangrando económicamente, sin que se haya disparado un tiro. Está saliendo millones y millones y millones de inversión en Ucrania, y entonces cada vez Ucrania está acorralada militarmente y se está desangrando económicamente. Eso es. Yo creo que esto no favorece a nadie. Señor ministro, una última pregunta. Usted habla de por favor, porque entonces, sí.
Usted habla de la cerca. Sí, usted habla de la cerca que Rusia no quiere que le sigan corriendo y que le han corrido desde el otro lado. Pero todo esto nace con un acuerdo que hicieron James Baker y Gorbachev del muro de Berlín a cambio de no correr la cerca. ¿Por qué ese acuerdo no quedó firmado? Pues por la debilidad de Yeltsin, pero incluso Yeltsin, que era partidario de desmembrar a la Unión Soviética, a diferencia de Gorbachev, él creía que la mayoría de las repúblicas exsoviéticas era una carga para Rusia. Doctor García Margallo, muchas gracias por atendernos y que tenga usted una muy buena comida.